Muy buenas noches, bienvenidos a Los Reporteros. Comenzamos hoy el programa compartiendo el dolor que sufren las familias, amigos y compañeros de los dos montañeros andaluces que fallecieron en la cordillera del Atlas. Habían viajado al sur de Marruecos en una expedición compuesta por 9 personas, todas ellas acostumbradas a vivir situaciones extremas, aunque probablemente ninguna tan amarga y angustiosa como esta. Desde el primer momento, los compañeros de las víctimas denunciaron la inoperancia de los marroquíes y la tardanza en rescatar a los accidentados. También lamentaron el hecho de que impidieran a los españoles participar en las tareas de auxilio. El único superviviente lo confirmó al llegar a España. La operación de rescate fue una chapuza y adoptarán las medidas legales oportunas para que esta tragedia no quede impune. El último contacto fue el sábado por la noche, que me llamó mi marido, que estaba todo perfecto. Se esperaba que llegaran el lunes al mediodía al punto de encuentro con sus compañeros del grupo 2, que era el grupo que tenían de enlace cuando terminaran ellos el recorrido, pero no llegaban. Es la primera llamada de socorro de los familiares de los 3 montañeros andaluces desaparecidos en la cordillera del Atlas marroquí, alertados por sus compañeros de expedición, que desde el primer momento fueron conscientes de lo difícil que iba a ser el rescate. En España era Viernes Santo y ya llevaban 2 días buscándolos. Necesitamos urgentemente la ayuda de grupos especializados de rescate y de helicópteros, porque aquella zona es muy vasta, es extensa y aparte de que es difícil llegar, se necesita cualificación también para llegar, pero también necesitamos la ayuda de nuestro gobierno, del gobierno español, porque aquí hay gente, grupos de rescate muy buenos que sabrían perfectamente desenvolverse y ya el tiempo es oro. Esta expedición estaba compuesta por 9 personas. Llevaban un año preparando el proyecto, eran 2 grupos, uno de 6 y otro de 3 dentro de esa misma expedición, porque 6 de ellos iban a realizar actividades de senderismo, de trekking, de media montaña, y los otros 3 iban a hacer ya actividades de descenso de cañones. Todos ellos eran expertos, tenían cualificación, pero bueno, un accidente siempre se puede producir. Gustavo Virué es un abogado de Chiclana, Cádiz, de 41 años, la misma edad que el granadino José Antonio Martínez, inspector jefe de la Policía Nacional destinado en Almería, y el también policía granadino Juan Bolívar. Después de alertar a la Embajada española y a la Gendarmería marroquí, los compañeros emprenden la búsqueda en medio de condiciones meteorológicas muy adversas. El sábado por la mañana los divisan por fin al fondo del cañón del río que estaban remontando, que en ese punto tiene más de 800 metros de profundidad. Uno ha fallecido, otro tiene una pierna rota, que es el que obviamente estamos todos más preocupados porque reciba cuanto antes asistencia sanitaria y que lo saquen de ahí, que es lo primero. Para los familiares que aguardan en España también son horas de gran angustia. Hasta el domingo por la mañana no se conoce la identidad del fallecido. El gaditano Gustavo Virués trabajaba de abogado. También dirigía una empresa especializada en deportes de aventura. Su gran pasión, como comentaba en esta entrevista. Apasionado de esto, por eso lo hago, porque esto nos cuesta tiempo y dinero. Pero el riesgo es un invitado más en todo esto. Desde luego no se hace solo por eso, pero es inevitable. A veces el riesgo te lleva también a un encuentro psicológico importante, porque estas actividades requieren de un nivel de autocontrol determinante que puede proyectar que se multiplique el riesgo por 1000 o que se quede en el estadio más básico. Desde que localizan a sus compañeros en el fondo del acantilado, los expedicionarios redoblan sus llamadas de socorro, sobre todo al saber que José Antonio Martínez está herido. Creo que no están preparados con material para poderlo sacar, porque la zona es muy complicada, y si no se tiene un helicóptero pequeño, que Marruecos no lo tiene, como los helicópteros de rescate de montaña de la Guardia Civil nuestro, pues sin ese equipo, pues igual nos tiramos una semana más aquí, esperando a ver si fallece alguien más. Según sus testimonios, la Gendarmería de Marruecos no cuenta con medios ni personal adecuados, algo que sí hay en España, como los especialistas de los grupos de rescate de intervención en montaña de la Guardia Civil, que hace unos años demostraron en Los Reporteros su buen hacer durante unas prácticas en la Sierra de Granada. El sábado sí que se me comunica a las 10 de la mañana que Marruecos va a autorizar que un avión con guardias civiles de montaña y de Policía Nacional despegue para ir a Marruecos. El avión está en la pista del aeropuerto de Madrid durante todo el día y a las 6 de la tarde Marruecos dice que no da el plan de vuelo.
El rechazo marroquí a la ayuda del gobierno español impulsa a la Federación Andaluza de Espeleología a movilizar a un grupo de 16 voluntarios, integrantes del grupo de Espeleosocorro. Llegan en ferry a Tánger y recorren Marruecos de norte a sur hasta el aeropuerto de Ouarzazate, donde las autoridades locales han centrado las labores de rescate. Hay 16 expertos dispuestos a subir y participar en el rescate porque había un herido. Y un herido que tenía fracturas y una herida abierta sangrante. Si no se nos permite subir a los expertos, que se le permitiera que el médico subiera, accediera al lugar y estabilizara al herido. Y si eso no era tampoco aceptado, allí había 1 tonelada de material para que cogieran lo que quisieran, porque los gendarmes estaban comprando cuerdas en las ferreterías de allí del pueblo. Y entonces, ante ello, tengan ustedes aquí el material. Una vez más, Marruecos declina el ofrecimiento. Al equipo se le dice que son turistas, que disfruten de la ciudad y que no se les ocurra subir hacia arriba porque, bueno, pueden ser detenidos, evidentemente, son turistas. Y, bueno, pues allí están durante todo el domingo esperando hasta que se comunica que el herido ha fallecido. Nos hemos quedado con nuestros 1000 kilos de material, nuestras mochilas preparadas. Cuando llegamos pensábamos que no íbamos a montar un helicóptero, íbamos a ir para arriba y en 15 minutos nuestro médico iba a estar atendiendo a una persona que lleva muchos días con una pierna rota y un golpe en la cabeza y te das cuenta de que no, es que no les interesa ni que un médico esté allí. Un médico experto que puede bajar, es que en 1 hora está viéndolo. Yo no sé si hubiera servido de algo, pero estábamos. Hace un año otro compañero tuvo un accidente en Perú y el propio gobierno de Perú, reconociendo que no tenían ni medios, ni técnicos, ni materiales, pues lo que hicieron fue permitir que un grupo de 40 espeleosocorristas españoles entraran en el país, les pusieron helicópteros, les pusieron mulas, les pusieron vehículos y les dijeron, ahí está la cueva, ahí está el herido y entren ustedes. Es lo que finalmente el gobierno marroquí acabó haciendo. El domingo el avión del Ministerio de Interior recibió al fin autorización para volar a Marruecos. Los agentes que viajaban a bordo solo pudieron montar una operación para sacar los cadáveres del fondo del barranco. Unas horas antes los gendarmes marroquíes habían evacuado al único superviviente, Juan Bolívar, que durante 6 días había ayudado a seguir con vida a su compañero herido. Fue repatriado y recibido en Madrid por el ministro de Interior, que al igual que el titular de Asuntos Exteriores ha reconocido disfunciones en la operación de ayuda. Creo que ha sido una disfunción porque en ningún momento ni ha habido ni mala fe ni falta de voluntad de colaboración por parte de las autoridades marroquíes, sino el considerar que ellos estaban en condiciones y tenían la voluntad de producir el rescate por sus propios medios. Con los cuerpos de los 2 fallecidos y con todos los miembros de la expedición ya en suelo español, se esperaba el testimonio del testigo directo de la tragedia. Miras para abajo un momento, te despistas y cuando vas a subir para arriba ves a los 2 cayendo. Y vamos, en ese momento es una película, o sea, no piensas que está pasando de verdad, o sea... Hubo otro tirón, otro pequeño tirón de la cuerda y fue cuando la camilla se fue directo a la catarata y escuchando a José que se ahogaba, que me ahogo y así se pasó la noche. Lo de José Antonio ha sido un asesinato, un asesinato por negligencia del gobierno marroquí, por prepotencia, por creer que sus equipos, para dar al mundo una imagen de que sus equipos están preparados para hacer una labor tan importante como un rescate en montaña, y el gobierno español por creérselo. Para las familias no hay consuelo. Están seguras de que la falta de coordinación y la dejadez han costado al menos una vida, la de José Antonio Martínez. No se fían de las autopsias practicadas en Marruecos. Una segunda autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Granada intentará aportar pruebas científicas de la pesadilla vivida. Es la pregunta clave. Si nos hubieran dejado intervenir, ¿se hubiera podido salvar a este hombre? Lo que sí está claro que por lo menos lo hubiéramos sacado, y lo hubiéramos sacado con vida. Tal y como denunciaron al llegar a España los miembros de la expedición, la muerte de José Antonio Martínez podría haberse evitado. Al parecer, el propio rey de España medió con el monarca marroquí, pero finalmente todo fue inútil. Ahora cambiamos de tema para analizar el debate abierto sobre el papel que deben realizar las organizaciones no gubernamentales en la atención a los más vulnerables. En nuestro país,
1 de cada 4 personas no tiene cubiertas las necesidades básicas hoy en día. Según la Constitución española, debe ser el Estado el que garantice sus derechos y cubra esas necesidades. Debido a los recortes, esas funciones se están delegando en las organizaciones sociales, lo que se conoce como el tercer sector, que va adquiriendo cada vez más protagonismo. El modelo actual, propio de un estado de bienestar, advierten algunos expertos, podría estar dando sus últimos pasos. Se lo pongo con el recibo de mayo, es de su cuota de 3 euros, ¿vale? Muy necesaria esta ayuda, doña Encarnación. Muchísimas gracias por su colaboración. Buenas tardes. Las entidades miembros de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, que está formada por la Cruz Roja, la ONCE, Cáritas Española y por otro lado las plataformas del voluntariado, el SERMI, que es la plataforma de la discapacidad, y la Red de Lucha contra la Pobreza, el volumen de atención que tiene es de 1.800.000 andaluces. Esa atención se realiza a través de 450.000 trabajadores y más de 500.000 voluntarios. Son datos que resumen la importancia del tercer sector de acción social en Andalucía. Las asociaciones, fundaciones y ONGs que trabajan con los más necesitados. Los recortes de atención y servicios sociales de las administraciones hacen que asuman cada vez más funciones que el Estado deja de prestar. Y esto plantea un debate, el de si el modelo de derechos sociales del Estado del bienestar podría volver al pasado, a los tiempos de la caridad y la beneficencia. Cada vez que un político deriva a un usuario, a una ONG, a pedir alimento o las necesidades más básicas para subsistir, es un signo evidente del fracaso más absoluto de ese político en la gestión que se le ha encomendado, que es proteger a las personas más vulnerables. Los objetivos y las iniciativas de este tercer sector son muy loables, pero verdaderamente en un país como España es lamentable que la iniciativa de la filantropía sustituya los derechos sociales. En España, según los últimos datos disponibles de 2010, hay alrededor de 30.000 organizaciones sociales, que dan empleo a más de 600.000 personas y movilizan a 1.200.000 voluntarios. Su presupuesto supone el 10% del presupuesto estatal y casi el 2% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Atienden a personas sin recursos, a discapacitados, ancianos, inmigrantes, y lo hacen en gran parte con dinero público, que supone más del 60% de su financiación, como explica el profesor Pérez Ciruela, que ha participado en la elaboración del anuario del tercer sector de acción social. Viene siendo un sector que trabaja muy en estrecha colaboración con el sistema público, de forma que lo normal es que el sistema público financie actividades que luego ejecutan este tipo de organizaciones que por su fórmula jurídica, por los valores con los que trabajan, etcétera, etcétera, pues son las más apropiadas para hacerlo. Esa colaboración público-privada es casi la base fundamental del crecimiento del sector este en España en los últimos 10 o 15 años. Sin embargo, el sentido de esta colaboración ha cambiado recientemente. En los últimos años la dinámica se ha invertido, es decir, en vez de ser las caritas parroquiales las que derivan a los servicios sociales comunitarios, ¿no?, de los barrios, son los servicios sociales comunitarios los que nos están derivando continuamente personas a las caritas parroquiales. Encontramos muchas caritas parroquiales que están completamente desbordadas porque los servicios sociales no dan respuesta y tienen que ser las caritas parroquiales muchas veces las que tengan que salir. Como podemos ver, el tubo se puede cortar con una... Cáritas maneja en Andalucía un presupuesto de 36 millones de euros, con 600 trabajadores y más de 10.000 voluntarios. Presta ayuda a los necesitados a través de sus delegaciones parroquiales y ofrece además atención específica, como estos talleres laborales. Ahora mismo estamos en un taller de mantenimiento de edificios, se trabaja fontanería, se trabaja electricidad, pinturas. Desde Cáritas pensamos y somos defensores de que es la administración la que tiene que garantizar derechos y que nuestro papel como Cáritas y como entidad de tercer sector tiene que ser subsidiario, es decir, nosotros tenemos que colaborar, tenemos que implementar, pero la responsabilidad debería de ser del Estado, ¿no? Y es verdad que a día de hoy eso se está un poco tambaleando. En este momento hay un debate acerca de si no estamos haciendo justamente una, más que delegación, una transferencia al tercer sector de la solución de los problemas sociales que el Estado ha dejado de atender con los recortes sociales. Bueno, esto es verdad.
parece que desde el gobierno de la nación aquellos sistemas que pueden generar riqueza o que pueden ser privatizados generando dinero, como es la sanidad o como es la educación, se privatiza, y aquel sistema, como son los servicios sociales, que atienden a 8,5 millones de personas empobrecidas con los que no se puede hacer negocio, se la encomendamos como responsabilidad a las organizaciones no gubernamentales. En España, el concepto de beneficencia no se abandonó hasta la Constitución de 1978, donde apareció por primera vez el término asistencia social. El concepto de servicios sociales se introdujo en leyes posteriores, aunque nunca se ha llegado a elaborar una ley específica que el sector continúa reclamando. José Manuel es el presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia y ha vivido la transformación de un sistema en otro. Todos los ciudadanos, en virtud de los impuestos que cotizamos, vamos a ayudar desde sistemas de protección social, desde la justicia social y en base a ese principio de solidaridad, a aquellas personas que son más vulnerables. Ese concepto de la solidaridad, de la justicia social, que intenta buscar la igualdad de oportunidades, es un concepto que se basa en sistemas de protección social universales. El otro sistema es un sistema benéfico asistencial, es un sistema basado en la compasión, en la caridad, es un sistema donde la igualdad no cuenta. El modelo actual español, basado en los impuestos y semejante al de otros países europeos, es muy diferente del norteamericano, que se financia en gran medida con donaciones de grandes empresas. Son muy conocidas las fundaciones filantrópicas de millonarios como Bill Gates, Rockefeller o Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, que donan enormes cantidades de dinero a asociaciones y proyectos sociales, cantidades que desgravan fiscalmente. En España, sin embargo, el 60% de la financiación de las ONGs proviene del Estado. Un 20% lo aportan donaciones privadas, sobre todo socios y colaboradores, y otro 20% se genera con recursos propios de las asociaciones. El concepto de ONG casi es una importación del tercer sector de Estados Unidos. En Estados Unidos la política social está mucho menos desarrollada que en el caso de Europa, lo sabemos de sobra. Ha tenido que crecer un sector no lucrativo que en Estados Unidos ha sido el que ha hecho la función que el Estado no venía haciendo y sigue sin hacer en materia de política social. ¿Qué pasa? Pues que como esto lo han hecho sin la prestación pública, es un sector que también ha tenido una, digamos, experiencia mucho mayor que la europea en la búsqueda de fondos para prestar los servicios. Buenos días, mi nombre es Isabel, le llamamos de Cruz Roja, al departamento de socios. Le llamamos porque nos había llegado de vuelta su cuota de colaboración y era para ver si se la podíamos volver a pasar. Cruz Roja tiene 1.200.000 socios en España, 120.000 en Andalucía. Sus aportaciones suponen en torno al 30% de su presupuesto y el Estado aporta el 50%. Con cargo al IRPF nosotros percibimos una cantidad importante, Cruz Roja Española, en el año, pero a cambio prestamos unos servicios que a las administraciones públicas, si los hicieran, les costaría muchísimo más. Hay quien dice que el doble o el triple, entre otras cosas por el valor añadido de nuestros voluntarios, que trabajamos de forma desinteresada y gratuita y que eso tiene un valor económico importante. La organización cuenta con 220.000 voluntarios y unos 10.000 profesionales contratados. Realiza todo tipo de actividades sanitarias, de intervención social y también de formación, con especial atención al empleo. La colaboración de los ciudadanos con asociaciones y ONGs es una tendencia creciente en España, donde 1 de cada 4 ciudadanos vive sin las necesidades básicas. Lo explica el presidente de la Red Andaluza contra la Pobreza, que es también presidente de la Mesa del Tercer Sector. La ciudadanía, todos estos movimientos que se están dando en el tejido social, es porque no comprende que todas las administraciones corran a salvar a otros agentes, a las entidades financieras, y que luego para las personas no haya la misma rapidez, la misma agilidad. Esta tendencia conduce al debate sobre la posible involución de nuestro modelo social. El desmantelamiento del sistema de servicios sociales, que se puede producir además con la reforma local el próximo año. Y por otra parte, el desmantelamiento de la ley de dependencia para quitar un derecho subjetivo de ciudadanía que estaba atendiendo
a más de 750.000 personas, evidentemente es un síntoma claro de que la involución es no solo a los años de la asistencia social, sino a los años de la pura beneficencia. Nosotros atendemos a derechos, nosotros atendemos a necesidades de personas y no lo consideramos beneficencia para nada. Y máxime cuando las administraciones públicas tienen el deber, lo presten directamente o lo presten a través de organizaciones como la nuestra o como otras, no cabe la menor duda de que prestan ese servicio porque es un derecho que tiene el ciudadano. Yo creo que en este caso ya podemos cambiar un poco la idea de caridad, porque la caridad está muy asociada a una, digamos, virtud religiosa. Ahora hay más bien, yo diría, un altruismo, una solidaridad social que se vehicula a través, por supuesto, del voluntariado, a través de las organizaciones no gubernamentales que hacen lo que pueden para atender problemas sociales, que podemos llamarle caridad, sí, pero quizás más bien sería solidaridad social. Las ONGs canalizan la solidaridad, pero también mueven mucho dinero y comienzan a usar métodos de gestión cada vez más empresariales. Algunas utilizan los servicios de empresas especializadas en captación de socios y en recursos humanos, a las que pagan por esos servicios. Otras, además, reciben donaciones de grandes empresas que desgravan impuestos por ello, al estilo norteamericano. Para garantizar que prestan sus servicios con equidad, se deben tener ciertos controles. Los controles que tienen las organizaciones sociales a la hora de cualquier tipo de prestación son las mismas que tiene la administración pública, No hay, es más, estamos sometidos a muchos más controles de gestión y de justificación. Hay cosas que son indelegables. El acceso tiene que ser público, no puede delegarse en una ONG. La prescripción, es decir, qué es lo que tú vas a realizar y qué prescribes en el sistema de servicios sociales para esa persona tan vulnerable, tiene que hacerlo un profesional de la entidad pública. Y la inspección y el seguimiento tiene que ser público. Aún así, con sus ventajas y sus limitaciones, las ONGs quieren seguir colaborando con las administraciones y no sustituirlas como garantes de derechos. Al menos desde las entidades del sector tenemos muy claro que vamos a resistir a toda costa de que se lleve a cabo esa involución, ¿no? La administración debe garantizar derechos porque todos somos ciudadanos y tenemos derecho a estar protegidos, y otra labor será la que tengan que hacer las entidades del tercer sector, pero los derechos tienen que estar garantizados por la administración. Yo personalmente estoy en el grupo de los que creen que la atención pública universal a las personas que lo necesitan, además de la educación y la sanidad, debe ser un derecho incuestionable de la ciudadanía en una sociedad civilizada, moderna y decente. El tercer sector debe de realizar una actuación subsidiaria de lo público, llenar aquellos huecos, aquellos espacios donde los sistemas públicos no pueden realizar su trabajo. No deben nunca sustituir. El tercer sector es complementario a la labor del Estado en la protección a los ciudadanos más vulnerables. Dejamos abierto ese debate sobre el papel del Estado en la asistencia social y nos adentramos en una espectacular obra inaugurada hace unos días. El Caminito del Rey, una pasarela que cruza el desfiladero de los Gaitanes en la provincia de Málaga, nació unida al proceso de industrialización de la zona. Su nombre recuerda el paseo realizado por ella por el rey Alfonso XIII cuando vino a inaugurar el Pantano del Chorro a principios del siglo XX. En el siguiente reportaje vamos a recuperar la historia de este impresionante enclave que ahora, después de más de 15 años cerrado al público por su deterioro, vuelve a estar al alcance de todos. Yo empecé a ir al colegio, tenía 7 años. Mi hermana Dolores tenía 5 y mi hermano Juan, que es 18 meses mayor que yo, pues ya tenía 8 años aproximadamente. En los años 40, para algunos niños, el Caminito del Rey era la única ruta para ir a la escuela. Salíamos de ahí luego por el Camino Rey hasta el Chorro, los 3 solitos al colegio por las mañanas. Hace 25 años que Rafael no había vuelto a recorrer este sendero. Recuperado como vía turística, el Caminito del Rey es un lugar lleno de historia y recuerdos.
un impresionante paisaje, 1,5 kilómetros de pasarelas colgadas de las verticales paredes de roca del desfiladero de los Gaitanes, en Málaga. Un auténtico desafío al vértigo. Para la ejecución de esta obra, la verdad que el mayor reto que hemos tenido, el primero era la introducción de los materiales. El emplear materiales en este entorno tan inaccesible era nuestro primer reto. Y hemos usado, evidentemente, desde el más llamativo, que era el helicóptero de carga, que transportaba los materiales en cargas de 800 a 1000 kilos. Y luego también hemos usado los métodos más tradicionales, que son pues hasta porteadores y mulos de cargas, que se han empleado en distintas actuaciones. Con estos sistemas han trasladado las casi 500 toneladas de madera y acero de la nueva pasarela del Caminito del Rey. El montaje lo han realizado profesionales acostumbrados a los trabajos verticales, alpinistas, escaladores y espeleólogos. Colgados de las escarpadas paredes del cañón, que en algunos puntos alcanzan los 300 metros de altura, han ido anclando y ensamblando las piezas. Un método similar al que parece se usó hace más de un siglo en la construcción del sendero original. Según dicen los expertos que han investigado sobre ellos, pues eran gente de la mar, gente que eran capaces de manejar cuerdas y trabajar colgados, pues sentados en una gavilla de paja, y que taladraban la roca y eran capaces de meter estas enormes vigas que pesan bastante, meterlas en la roca. En aquel entonces no se podía ni soñar con el apoyo de tecnologías como los drones, pequeños aviones no tripulados, que se han utilizado para fotografiar y medir la zona. Y aquí se han usado todo lo último que hay, no solo en el ya todos conocido el dron, para lectura de datos y de imágenes, sino también un láser, el láser multiescáner, que en este entorno es muy difícil hacer una topografía, un levantamiento topográfico al uso, y hemos hecho levantamiento en 3 dimensiones del entorno del puente, de pasarelas, de todo lo que es el entorno, para sacar el diseño lo más ajustado posible a él. Aquí tenemos una huella de un ammonites, un fósil de la era secundaria, concretamente del periodo Jurásico. Esto fue en otro tiempo fondo de océano, y después con los plegamientos de la corteza terrestre no solo se ha levantado, sino que está absolutamente en vertical. Esta es una de las muchas riquezas que guarda el paraje natural. En el diseño del proyecto se ha tratado de recuperar el recorrido más que el camino antiguo. El sendero original, muy deteriorado por el paso del tiempo, se ha conservado debajo del nuevo como arqueología industrial. Nos pareció mejor superponernos sobre la antigua, pero no obstante sabíamos que íbamos a tenernos que separar en algún momento. Entonces tiene la ventaja de que podemos ver los dos sistemas, en el cual podemos admirar cómo con los medios que tenían hace 100 años fueron capaces de hacerlo. El pantano del Chorro, cuya capacidad alcanza cerca de 100 millones de metros cúbicos, está situado en el río Turón, afluente del Guadalhorce, y en un lugar de agreste y pintoresca belleza. Los orígenes del Caminito del Rey están unidos a la historia de la energía eléctrica, la construcción de los pantanos y la línea de ferrocarril Córdoba-Málaga. Se remonta a la propia historia de la siderurgia de Málaga. Málaga, a mediados del siglo XIX, es la capital más industrial de España. Bueno, es la segunda más en importancia, superada solamente por Barcelona. Aquí hay una actividad muy grande en ferrería, en fundición, y entonces estas ferrerías utilizaban carbón vegetal. Y cuando se acabó el carbón vegetal, las ferrerías necesitaban carbón mineral. Entonces se pensó en las minas de Belmez y Espiel, en la provincia de Córdoba, en el Valle de los Pedroches. Y entonces se retomó una vieja idea, que era conectar Málaga con Córdoba, y se construyó el ferrocarril. Durante las obras del ferrocarril, al atravesar la cordillera bética, los ingenieros descubren el potencial de esta zona para producir energía eléctrica. Nace así, en 1903, la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, una de las más antiguas de España. Aprovechando el desnivel del río Guadalhorce, construyen 2 saltos de agua en el desfiladero de los Gaitanes. Para unir ambos, se ponen las primeras tablas del Caminito del Rey.
El Camino del Rey se hace como una pasarela de servicio para el mantenimiento de los canales primitivos y el paso personal. Era una vía peatonal que iba para llevar el personal desde el Gaitanejo, de la zona del Gaitanejo a la zona del Chorro. Clemente González es investigador y autor de varias publicaciones relacionadas con el Chorro y la historia del Caminito del Rey, un sendero que en principio se conoció como los Balconcillos y que debe su nombre a la visita del rey Alfonso XIII en 1921. El rey vino de Córdoba para inaugurar, sino colocar la última piedra de las obras del Pantano del Chorro. En entonces se llamaba así, Pantano del Chorro. Una obra colosal, es una de las primeras que se hace en España de ese tipo de presa, y viene a colocar la última piedra. El Chorro, una pequeña pedanía del municipio malagueño de Álora, es la población más cercana al Caminito. El Camino Rey estaba para el servicio de la hidroeléctrica. Se pasaba para eso, para el trabajo, tenían que ir al pantano por el Caminito Rey. Se tenían que ir por el Caminito Rey para ir a trabajar pantano. El Camino Rey lo conozco yo igual que en mi casa, o mejor. Hombre, porque eso lo tengo yo muy andado de siempre. Yo tenía la novia en el hoyo. Y iba allí de noche, de día, algo tuve ovejas, que las tuve 108 años. El acceso que teníamos para llegar a nuestra casa y para salir a los trabajos y para salir a todo era el Camino Rey. Exactamente, no tenía otra salida. No tenía otra salida. Durante décadas, el Caminito del Rey hizo más fácil la vida cotidiana de los habitantes de la comarca. Él es el hijo del cartero y el que ha tenido la tienda toda la vida. ¿Cómo está? Y barbero. Y barbero también. Tiene la barbería, no tiene ya nada. Su padre era el cartero del pueblo. Eso. Para nosotros el Caminito del Rey es parte de la historia y parte del paisaje. Ha sido una vía de servicio, ha sido un camino de comunicación de muchos vecinos que vivían en el campo, que vivían en la zona del río o en la zona del Gaitanejo, de los pantanos. Esa era mi casa. Ahí. Éramos 10 hermanos y nos criamos todos en esta casa de aquí. Había 3 generaciones. Mi abuela, sus hermanos, luego después mi madre, que también nació aquí, y mis tíos, y luego nosotros. Rafael vivía en el paraje conocido como El Hoyo, un valle situado entre los desfiladeros por donde discurre el Caminito y que hoy es parte de la ruta turística. Pues salíamos de ahí luego por el Camino Rey, hasta el Chorro, a comprar los comestibles para la casa, y del agua íbamos a un túnel que hay ahí, al túnel 10, que sea un chorrito de agua, y allí recogíamos el agua con un cántaro, tardaba 3 horas en llenarse, pero vaya. Y de allí, y muchos cántaros que rompían el Camino Rey, de tenerlo al hombro y pegar contra el tao y partir, ¿sabes? ¡Atrás todos! ¡Vuelvan al túnel! El Caminito del Rey también ha sido protagonista de muchos rodajes de cine. Escenas como la de Frank Sinatra escapando de los nazis en El Coronel Von Ryan o la persecución en Esencia de Misterio. En esa participé yo en esa película. Me salía uno de los actores, que no sé cómo se llama, un hombre bajito, de ojos dartones, cine negro. Y aquel hombre me tocaba a mí, me manoseaba y me acariciaba la cabeza, y yo le tenía que decir al hombre, buenas tardes, señor. Ese actor era Peter Lorre. Rafael trabajó como extra, pero su escena no se incluyó en el montaje final de la película. Y entonces me dieron 750 pesetas. Y cuando yo entré por mi casa, no podía entrar por la puerta. Esa alegría que yo llevaba, llegué a mi madre y le digo, mira lo que me han dado. Raquel Welch, Omar Sharif o Brigitte Bardot fueron algunos de los actores y actrices que también inmortalizaron en la gran pantalla este paraje. Eran otros tiempos que los vecinos de la zona recuerdan con añoranza. Yo no es que lo tenía su practicante. Tenía su médico que venía 2 veces en semana, de Álora. Antes lo que había ahí, lo que había, era que todo el mundo trabajaba aquí en el Chorro, pero todo el mundo. Estaba la fábrica de La Pobla, una fábrica de cemento que está ahora en esta del Moral. Estaba la fábrica de carburo, estaba la fábrica de la harina. Y la hidroeléctrica, que es lo que había, y la gente de Renfe, eso era el personal que había aquí en el Chorro. A principios del siglo XX, el Chorro superaba el 1.000.000 de habitantes. Hoy es una pequeña barriada que no llega a 200 vecinos censados.
Las fábricas fueron cerrando y los pantanos y la central eléctrica se modernizan. Los canales se sustituyen por tuberías y el caminito deja de ser necesario para las labores de mantenimiento. Hablamos también del boom del turismo y demás. A partir del año 80-85 viene mucha gente, porque atraídos por la fama de las paredes, gracias a los montañeros, empieza a conocerse el mundo, ya no empieza a conocerse el Chorro ya no en España, sino en el resto de Europa, y empieza a venir gente. Y ahí empezó de verdad a deteriorarse el Camino del Rey. Porque al no haber mantenimiento, el uso masivo del Camino del Rey y el vandalismo, pues el deterioro total. Tanto fue que empezó a degradarse y a desintegrarse prácticamente, que había zonas que no había piso. Vídeos en las redes donde se hablaba de él como el camino más peligroso del mundo contribuyen a incrementar su fama entre los amantes del riesgo. Tras varios accidentes mortales, a finales de los 90, la administración decide clausurarlo destruyendo los accesos. Los escaladores siempre han estado ahí en el desfiladero, esté como esté, aunque se hubiera hundido del todo, pues los escaladores siempre pueden acceder a cualquier sitio porque tienen mecanismos y técnica y medios. El desfiladero en sí alberga algunas de las rutas que son pioneras en su dificultad en España y algunas en el mundo. Desgraciadamente esa ruta, ahora con la construcción de esta nueva pasarela, pues esas rutas actualmente están prohibidos escalarlas. Son rutas de escalada de una dificultad extrema que actualmente está prohibido y que esperamos en un futuro que de alguna u otra manera podamos recuperar para el disfrute. Aquí siempre había mucho turismo de escalada, de senderismo, siempre. Lo que pasa ya ahora con el Caminito del Rey ya esperamos que haya más gente. Pepa acaba de abrir este kiosco. Para muchos vecinos el reclamo turístico del Caminito del Rey es una esperanza de futuro. Y ahora mismo estamos parados y hemos visto la oportunidad de cogerlo nosotros, entonces lo hemos cogido para ver si podemos ir tirando. Para nosotros lo primero es mucha ilusión, mucha alegría de que se abra el caminito y de que se le dé vida, de que se pueda conocer, mucha preocupación porque esto sea de alguna manera un descontrol, porque no haya una organización, porque no se habiliten los aparcamientos, porque no esté organizada la recogida de basura, por todo lo que es la infraestructura. El proyecto que nosotros hemos llevado al ayuntamiento es la gestión del parking. Hemos llevado un proyecto de líneas de autobuses urbanos para unir el pueblo con el pantano del Chorro y a la vez con el Chorro, donde está la entrada norte y la entrada sur. Detrás de este proyecto están 240 vecinos de Ardales, el municipio donde está la entrada sur del sendero. Han constituido una sociedad para optar a los servicios que genera el caminito. Su objetivo, que los nuevos puestos de trabajo se queden en la comarca. En Ardales tenemos mucho paro, sobre todo en gente joven que además tenemos mucha gente muy preparada para trabajar y no podemos dejar de pasar esta oportunidad para que la riqueza y el trabajo que se genere sea para nuestra juventud. Soy guía y pertenezco a una empresa de turismo activo en disposición de todo el que nos demande hacer una visita guiada para explicarles geología, flora, fauna, hidrología, lo que es la propia historia del caminito. La pregunta es quién cortó esta roca, si fue el río o qué es lo que fue. El puente colgante suspendido a 100 metros por encima del cauce del río Guadalhorce o el mirador de cristal sobre el vacío son algunos de los puntos más impresionantes del sendero. Un paseo por el aire y un paseo por el tiempo. El Caminito del Rey no solo es paisaje, es una parte de la historia de Málaga y un elemento vivo en el recuerdo de sus habitantes. Las visitas al Caminito del Rey serán gratis los primeros meses, es de esperar que la demanda siga siendo tan espectacular como hasta la fecha. Los vecinos de los pueblos de la zona, desde luego, confían en el desarrollo que este reclamo turístico puede dar a la economía local. Así terminamos, la próxima semana volvemos. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.